las 7:36. Ayer estuve en un restaurante de tacos nuevo que hay en la ciudad. Muy bonito, lo que se llama Callejeros. Sí, muy lindo. En Roberto Pastoriza, donde comienza Roberto Pastoriza, ahí cerca de Ortega. Sí, muy linda, muy buena la comida. Y allí se me acercó alguien y me dijo que por qué. Yo veo tanta gente, a veces me confundo. Ok. Bueno, si no fue ahí, fue entonces donde Hidalgo, pero no importa. El asunto es que alguien se me acercó y me dijo que por qué no volvíamos a hacer noticias que no le importan a nadie. Y como nosotros nos debemos al pueblo, al público, aquí está para todos ustedes. Noticias que no le importan a nadie. ¡Qué miedo! Noticias que no le importan a nadie. Noticias que no le importan a nadie. Periodistas exponen sobre revolución literaria más allá de las letras. Noticias que no le importan a nadie. Cámara de Diputados entrega reconocimiento a Alex Bueno. Noticias que no le importan a nadie. ¿Qué es esto? Adrián. Fuerza del Pueblo deplora fallo del Tribunal Constitucional sobre los límites marítimos. Noticias que no le importan a nadie. Y el director del Intran dice que no hay presupuesto para alcoholímetros. Noticias que no le importan a nadie. Luis Almagro dice que las amenazas a la democracia deben enfrentarse con firmeza. Noticias que no le importan a nadie. No me quedo atrás. Un ejemplar de Tintín en Amérique dedicado a Hergés vendido por 191.000 euros en París. Noticias que no le importan a nadie. Dice el INAVI que no hay hambre en las escuelas públicas. Eso dijo su director. Noticias que no le importan a nadie. Valdés asiste a reuniones del FMI. McDonald's dice que el brote de Escherichia coli está vinculado a cebollas de proveedor en California. Noticias que no le importan a nadie. En algún momento se puede cometer una equivocación. Noticias que no le importan a nadie. Sí, exactamente así está el titular, ¿verdad? Así, míralo ahí. Titular, sí. En algún momento se puede cometer alguna equivocación. Cita. El COE aumenta 5 las provincias en alerta amarilla por vaguada y onda tropical. Recuerde que esa noticia no le importa a nadie, a menos que dentro de las provincias no esté la capital o la provincia de Santo Domingo. Noticias que no le importan a nadie. Provincias del país con plantas potenciales para fragancias. Noticias que no le importan a nadie. Un chef hiere a su cliente por quejarse de su plato. Muere la persona más longeva de los Estados Unidos a los 115 años. Noticias que no le importan a nadie. República Dominicana, damas y caballeros, República Dominicana se convierte por segunda vez en el epicentro de la ciencia y la educación ambiental de América Latina. Noticias que no le importan a nadie. Dice Gloria Abraham, observa que el país no ha tomado medidas para incentivar el arroz ante el DERECAFTA. Noticias que no le importan a nadie. Celina Toribio presentará la conferencia La Nueva Yo. Noticias que no le importan a nadie. Un galardón para premiar buenas prácticas digitales. Dice Domínguez Brito que el PLD tiene que cambiar a un liderazgo, dice él, dice él, a un liderazgo más colectivo y cercano. Noticias que no le importan a nadie. Hong Kong halla fósiles óseos de dinosaurios por primera vez. Noticias que no le importan a nadie. Génesis Colón rompe el techo con sus temas cristianos. Noticias que no le importan a nadie. Los resultados de la pelota invernal de ayer. Noticias que no le importan a nadie. Las estrellas apagan a los leones a propósito de y le quitan el invicto 9-1. Noticias que no le importan a nadie. John Z retoma su carrera musical tras estrellarse por problemas económicos de drogas. Noticias que no le importan a nadie. Beyoncé se suma a la campaña de Kamala Harris. Noticias que no le importan a nadie. La Policía Nacional otorga medalla al mérito a sus exdirectores Santana Páez y Guerrero Peralta. Noticias que no le importan a nadie. La NBA investiga la ausencia de Embiid en el día inaugural. Noticias que no le importan a nadie. Cardi B cancela un concierto al ser hospitalizada por una emergencia médica. Noticias que no le importan a nadie. Una vieja se cae de un crucero del Royal Caribbean. Noticias que no le importan Ni a ella a misma, nadie. ni a ella Fernando misma. Alonso va a competir enfermo. Noticias que no le importan a nadie. Maldito viejo que se retire ya. Tiene unos hartos, no le importa a nadie.
Juristas afirman que Carlos Pimentel será juez y parte en alianza público-privada. Adivinen a quién no le importa eso. A Luis Abinader, que lo nombró. Noticias que no le importan a nadie. David Collado presenta en Colombia la campaña Saborea el Paraíso. Noticias que no le importan a nadie. Implementación del uso de alcoholímetros no requerirá inversión por parte del Estado. Por cierto, fue cervecería, creo yo, que le regaló los alcoholímetros al Intran. Qué bien. Pues ellos dijeron que fue una empresa privada y ellos tienen un programa de responsabilidad social en todo el mundo y hacen este tipo de aportaciones. Él dijo que fue una empresa privada. Aquí cuarto para regalar eso nada más lo tienes empresa. Noticias. No lo va a hacer de que una asociación de pastores, ni la Iglesia Católica, ni de que una asociación de laboratorio farmacéutico. Noticias que no le importan a nadie. Murió la persona más vieja de Estados Unidos, 115 años. Lo acaban de decir. Noticias que sí le importan a la gente, léanla y óiganse antes de decirla. Milton Morrison anunció que el gobierno firmará en noviembre el Pacto Nacional por la Seguridad Vial. Noticias que no le importan a nadie. Pandillero dominicano enfrenta cadena perpetua por el asesinato de 2 adolescentes en New York. Noticias que no le importan a nadie. Murió a los 75 años el hombre más fuerte del mundo. Frente frío bajará temperatura y vaguada mantendrá las lluvias en República Dominicana. Noticias que no le importan a nadie. El conjunto Quisqueya anuncia su primer aguinaldo navideño. Noticias que no le importan a nadie. El defensor del pueblo se reunirá con Migración para revisar protocolos de las repatriaciones. Noticias que no le importan a nadie. Bueno, dice la asociación pide a Proconsumidor una extensión del plazo para proteger del sol a los botellones de agua. Noticias que no le importan a nadie. El secretario general de la OEA visitó a Luis Abinader. Noticias que no le importan a nadie. Encuentran a 3 leones decapitados y con las patas cortadas en Zimbabue. Bueno, boletín semanal indica que los casos confirmados de dengue ascienden a 1.182 y a 842 lo de malaria. Noticias que no le importan a nadie. Piden destitución del equipo económico del gobierno. Esa me importa. Noticias que no le importan a nadie. Comunidad de San Juan realizó una misa para que las autoridades terminen la construcción de un liceo. Abinader todavía no elige al alcalde de La Vega y la oposición se prepara para dar la batalla. Noticias que no le importan a nadie. Que él no lo puede nombrar, eso está claro. Y el PRM está forzando y queriendo jugar a que tiene los testículos más grandes que todo el mundo. Ustedes saben que el presidente no puede nombrar al alcalde de La Vega por decreto. Porque la Constitución no le da esa facultad, ni la ley de municipios de la República Dominicana tampoco se la da. Noticias que no le importan a nadie. El INAP creará diccionario de competencias y comportamientos docentes. Seguimos con noticias que no le importan a nadie. Eduardo Santos. Proconsumidor recuerda que el plazo para cubrir botellones de aguas del sol vence el 30 de octubre. ¿Están pidiendo prórroga? Noticias que no le importan a nadie. Desde $200 hasta $2,000 los precios de las entradas para ver la gala final de Miss Universe. ¿Y quién me paga $1,000? Pongo un grupo de mujeres brutas. ¡Brazo! Está fuerte. Noticias que no le importan a nadie. Un incendio consume edificio de 5 niveles en Herrera, si eran tramos de la avenida Isabel Aguiar. Noticias que no le importan a nadie. Al dueño le importa. Oh, Sí, no tiene seguro, va. Al dueño le importa. 10 factores que te pueden interesar del triunfo del premio PEL 2024 y su impacto mediático. Noticias que no le importan a nadie. Familias de comunidades de Comedero Arriba en Cotuí temen ser desalojados. ¿Para qué invaden terrenos que son propiedad de alguien? Un día la justicia llevará a término los reclamos del propietario y ustedes tendrán que salir. Meterse en lo ajeno es una forma de robo. Lebrón Pérez recibe apoyo en cierre de campaña para presidir Hermandad de Pensionados. Noticias que no le importan a nadie. Pero que esa no le importa ni a los mismos pensionados. La mayoría ni se recuerda. Son las 7:46, las últimas noticias que no le importan a nadie. La remodelación del Centro Olímpico será diferente en su área perimetral, tendrá zonas sin verjas. Noticias que no le importan a nadie. Dale. Autoridades en las terrenas preocupadas por efectos de los apagones en el turismo. Noticias que no le importan a nadie. Las lluvias vuelven a causar estragos este jueves en Santiago.
Noticias que no le importan a nadie. Abinader dice que estas navidades serán muy buenas. Noticias que no le importan a nadie. Este ha sido el boletín de noticias que no le importan a nadie, a peticiones del Ritmo de la Mañana. Ya venimos, el Ritmo de la Mañana. Noticias que no le importan a nadie. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestro